Hola, buenos días, good morning. Welcome to the class of Absolute Home Mortgage. Thank you all for being with us today. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en otra clase que estamos haciendo hoy, un programa nuevo que estamos enseñando. Thanks for being here today, new programs and new class that we have. I'll introduce a couple guys here with me today real quick. Primero, que no me conocen, yo soy Javier Infiesta, Branch Manager, Regional Manager, Absolute Home Mortgage. Estoy con la compañía, cumplí 16 años ya con la compañía. I've been in the company 16 years, manager and the regional manager as well, okay? To my left, tengo aquí a Alejandro. Bueno, no tengo su foto todavía, no tengo pelo parado. Está Alejandro Obregón with Absolute y señor Miguel Segado, un proceso conmigo aquí con Absolute también. He's one of our processors here in that branch here at Partnership. He'll be here Tuesdays, Thursday, and Fridays. And I'll be here on Wednesdays, hopefully every Wednesday, and Alejandro will be here pretty much every day. Voy a estar aquí los miércoles personalmente, y los martes va a estar aquí Miguel, si quiere que le ayude con los files, y también los jueves también, ¿okay? Y los viernes. Y Alejandro está aquí casi todos los días. Él viene y sale todos los días, ¿okay? Con los pelos parados. All right, you're good. All right, entonces let's start with the program, all right? The NADA program. Me encanta el nombre. De nada, no tengo nada, no tengo dinero, right? El programa se llama De Nada, y cuando ellos hicieron este programa, cuando yo escuché el nombre, y me empecé a reír porque, buenísimo para acordarse uno, ¿no? So Nada Program, el cliente no tiene nada, right? Entonces vamos a hablar del programa de Nada, okay? Vamos a hacer una clase de Spanglish, vamos a hablar español e inglés, okay? Voy a dejar que el señor Alejandro, que es cubano, llegado de Cuba hace unos 2 años, del barco, que él todavía tengo la espalda mojada. Él va a hablar en español y voy a hablar en inglés, okay? Porque si cualquier cosa me dejan saber. So we're going to do a Spanish class here. Spanish, Alejandro will kind of talk about in Spanish, and I'll go over the English stuff, okay? And we'll go back and forth. So that way we can reach everybody, okay? Thank you so much. So the program's called the NADA program. It's called, in Spanish, NADA means nothing, right? We don't have any money, okay? So let's go over it. All right, so nitty gritty, to start with the basic stuff, okay? So the program was created with the idea of how can we help consumers be able to purchase that don't have a lot of money, okay? So we're looking for consumers that maybe don't have all the money they need to buy a house, but they have some money. So how can we help them? How can we get them into a program? Well, first of all, we want to make sure they have decent credit, right? It's a risk. It's a risk-based business. It's like insurance. So we want to make sure that we don't want somebody with a 580 credit score that we're going to basically lend them the money to buy a house, because then there'll be a foreclosure, right? So we don't want foreclosure. We want people that pay their bills. So that's one of the reasons why the credit score requirement, as you can see there, is 680. Español. Sí, este programa, como Javier estaba explicando ahora en inglés, es para clientes que tienen un buen crédito, un income estable, pero requiere, como dije, un crédito relativamente alto comparado con un FHA normal, sería 680, pero no tendrían que venir con nada fuera del bolsillo, por eso se llama nada. Si no te dijera, se llamara algo, ¿no? So, no tienen que venir con el down payment, lo único que tendría que traer sería el closing cost, eso sí, ya se requiere. La razón por la que quiere el banco que el crédito sea alto es para evitar foreclosures en el futuro. So, quiere un cliente que ha aprobado, que paga todo en tiempo, que no tiene deuda, que no deja de pagar nada, para garantizarle entonces que el préstamo se paga durante los 30 años y darle la facilidad de no poner down payment adelante. So, pretty much. Me encantó su explicación, buenísimo. Entonces, vamos a explicar rapidito los basics de FHA, para entender también primero. Todo el mundo entiende que going to Spanish right now. Everybody understand that what minimum down payment is for FHA? 3.5%, right? 3.5, right? Okay. So if I buy a house for $300,000, right? And I'm putting 3.5% down, okay? How much money do I need? 10.5. 3,500. Okay. 10,000. So my down payment is 10,500, right? Okay. So the bank is going to finance how much? Or FHA finance how much? 96.5, right? Because 100 minus 3.5 equals what? 96.5, right? So what's my loan amount going to be? 96.5. So if I can show it to them, give me a quick loan amount. Loan amount? It's going to be what? 290? 289,500. Yeah. 289.5. Okay.
So the loan amount will be $289,500, right? Base loan amount. We'll go explain the total amount in a second. So that $10,500 is a down payment requirement, right? But we also have closing costs, right? Besides that, it's a different topic, okay? So what this program is doing is that they're going to finance you, okay? They're going to finance the $10,500 now, okay? So that way your financing is going to be one loan, which is a first mortgage at $289,500, right? Plus the MIP. And the second mortgage, okay, of $10,500. Okay? That's how that works, okay? So what's going to be my payment? How does that work? Okay? I'm going to show you real quick. So at $289,500 with the MIP, give me 1 second. Plus 289.5. So I'm financing basically 294,566. Let's say a rate of 6.75%, 30-year term payment. So my base is 1910. And then my second mortgage will be Javier, yeah, huh? ¿puedes escribir más grande? Por Sí, favor? claro. Mover un poquito hacia allá. ¿Puedes? La pizarra. No puedes ¿Sí? escribir ahí en la pantalla. Ahí, Con Okay. esto. Ok, entonces mira, so Sí, eso, claro, para que le tiren una foto la vamos a correr para acá para que todo el mundo la vea del centro. mejor, better. We can see that better. Okay. So I was explaining. So the way the program works is it's meant to help with a down payment, right? So quick explanation. Go ahead. Ok, perfecto. Entonces, ¿cómo funciona el préstamo? Hay que mostrar la matemática si quieres me pongo acá para explicarlo al principio. Yeah. So, un ejemplo, una casa de un loan de $300,000, purchase price, tendrías que dar 3,5% según los parámetros de FHA, tendrías que dar un down payment del 10,5%, pero en vez de darlo, por eso se llama nada program, esta cantidad sería un segundo mortgage en la propiedad. So, el loan principal, el primer mortgage en la casa serían los 289,5, ahí vas a pagar principal integral durante 30 años, y tenía otro pago aparte, sería de $131, como está la matemática acá, por los 10,5, durante 10 años hasta que se pague. Después desaparecería. ¿Alguna pregunta? Entonces los pagos en total van a ser 2,041 más taxes, seguro y esa cosa. Exacto. Okay. So, base price del loan sería ese. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de una casa de 2,000. Los taxes van a ser... Sí. si tienen preguntas... Sí. Pregunta. ¿Tiene pregunta? Sí, sí, claro. Sí, para eso estamos. ¿Hay diferencia del interés de...? Sí, sí. Sí, ahí donde Sí, llegamos, para la parte del interés. Ahí vamos ahorita. El 294,566 de ¿Cuál? Okay. 294. Yeah, entonces la pregunta es la siguiente. So here's a question. I'll say it in Spanish, I'll say it in English también. Yeah. So the question is, where did we get the $289,500 base loan amount to $294,500, okay? So FHA has two things when you buy FHA. They charge you what's called a mortgage insurance premium, okay? The day of closing that they add to the loan amount, okay? That's everybody, okay? And you pay monthly mortgage insurance, okay? When you're not putting 20% down or you're doing FHA, it's always required no matter what, okay? En español, ¿cuál es la diferencia entre 289,500 y 294? Que FHA cobra 1.75% con un cargo que ellos financian por los 30 años, ¿ok? Que van haciendo como ponen unos $6,000 de diferencia, ¿no? Unos $5,000 de diferencia. Esos $5,000 lo ponen en el préstamo por los 30 años, ¿ok? Y también te cobran un seguro mensual por no ponerlo 20%, ¿ok? Se llama Mortgage Insurance Premium, ¿ok? Y después Mortgage Insurance Monthly, ¿ok? Entonces, es la razón que está esa cantidad, ¿ok? Te cuento que eso, los clientes nunca se fijan en eso y nunca lo ven y nunca lo sientan porque son $3, $4 por 30 años, ¿ok? Yo prefiero que un día, que lo estaban hablando hace poco tiempo, que FHA
quitara el mortgage insurance mensual y cobraban más aquí. Entonces que cobran 3 puntos, y quitan el seguro mensual. Eso ayudaría muchísimo, Pero hoy en día lo bajaron. Si ustedes no sabían, eran 8.85%, lo bajaron a 0.55%. Esa diferencia ayudó muchísimo, a la gente. No parece mucho, pero cuando lo tiran los números sí ayuda bastante. Ayuda muchísimo. Ayuda bastante. Entonces ahora, ¿cómo funciona el programa? Quería explicar bien la situación con el 3.5 entrada. So I want to explain, make sure everybody understands how the program works, and what it is that the 3.5% down payment is what the bank is financing now, okay? So you as a consumer did not have to bring that 3.5% plus closing costs. Now that 3.5% is being financed, okay, in the loan. Now, the way it works is if the interest rate is 6.75, keep it simple, say 6.75, this rate on the second is 2% higher, okay? So if it's 6.75 here, it's going to be 8.75 on the second, okay? And that's today's rates, by the way, okay, on this program. So you'll be at, a regular FHA loan, you're going to be probably at 5.75, 5.6 right now today. On this program, it's a point higher, okay? Remember, it's risk-based business. They charge a higher interest rate because you're not putting your money down, okay? Question? That one is you pay before you finish that for 20 years, the second mortgage, or you pay? Nope, I was going there. So, thank you. So, also, this $131 a month is 10 years, okay? So, a 10-year loan, okay? So, you pay it off in 10 years, okay? Which is great. So, it's not for 20 years or for 30 years. If it was 30 years, the payment would be like $18 a month. It would be a lot cheaper. But it's $131 because it's 10 years, okay? So, I want to give an example. A $300,000 house, your total payments, you can see how it looks, okay? So a $300,000 house, let's say taxes are $3,000 a year, let's say insurance, $2,000 a year, so divided by 12. So let's just say you're looking at 1910, 131, 2457, 2457, 2457 plus 2457. So you're looking at a 2580 month payment, okay? Like 2580 for everything, okay? Not too bad, okay? So the second mortgage payment is not too bad. They're not going to feel too much, okay? En español, el pago, usamos un ejemplo aquí de una casa de 300,000, poniendo el 3.5% de entrada, que lo vamos a financiar por 10 años, a un interés 2% más alto que el primer mortgage. Los pagos son 131 al mes. El pago total con taxes, seguro y todo, un ejemplo que pusimos ahora, son 2.500 pesos al mes, con todo, ¿ok? Que de verdad no es tan malo que estés 2.000, ¿ok? Pregunta. About the second mortgage, Uh-huh. there is any penalty to Great pay question. for? So the question is, online, is there a penalty on the second mortgage? No penalty. You can pay it off whenever you want, okay? La pregunta en español, si hay penalidad con el segundo mortgage, no hay penalidad ninguno, ¿ok? Te voy a explicar rapidito por qué este programa ha sido bien popular para nosotros, ¿ok? Este señor aquí ha vendido unos cuantos ya. La razón es porque hay mucha gente que cuando compra su casa, ¿qué pasa? Ellos dicen, bueno, igual sé que los intereses van a bajar en el futuro. ¿Ya? ¿Ninguno de ustedes tiene el mismo teléfono en el bolsillo del micrófono? No, mío está en la mesa. vibrando aquí, estoy viendo... No, mío está en la mesa. No, mío está en la mesa. Mi teléfono está apagado. ¿Está apagado? Sí. ¿Y tú también apagado? Apagado no, pero puede ser la vibración, no sé. Sí, porque Está me mute. está vibrando aquí, o sea, te están llamando y está altísimo. Ya. Ok. Entonces, perdón. Entonces, ¿dónde estaba yo ahora? Perdón, ¿dónde estaba? ¿Dónde nos quedamos, Caro? Que tú habías vendido ya varios. Sí. Ok, sí. Ya, entonces lo que pasa, los mismos gente, ya, voy a inglés ahorita. Entonces lo que pasa, la gente mismo quieren, lo que ven es que compro mi casa ahora con menos dinero, porque igual lo voy a refinanciar en el futuro. Entonces ya lo referencio aquí en 8 meses, pago el segundo y ahora mi pago va a ser mucho menos igual, porque los intereses van a bajar, Entonces es como un negocio, ¿no? Compro mi casa con menos dinero y después lo voy a referenciar igual, Cuando quieras puedes refinanciar. Sí, después cuando tú quieras, exactamente. ¿Okay? No hay pérdida ninguno, ¿okay? Eso es lo bueno de este programa, ¿okay? Solamente tener el crédito excelente, 680. desde 680 en adelante y también los ingresos de la casa, ¿no? Ok, ahí vamos, pueden preguntar, yo voy para ahora, voy para allá. Sí, voy para allá ahorita, voy. Entonces, quería hablar primero, el overall, let me go back to English real quick.
So what I was saying in Spanish a minute ago was this program has become popular because it's a way for consumers to get into a house with as little money as possible, knowing they're going to refi the house anyway, because rates are going to drop, right? So in their minds, hey, you know what? Let me put less money down. I can qualify for the program. Let me get into the house. I'll refi it later. The payment's going to be lower anyway, right? So that's a reason why it's pretty popular now. Now, as far as the question was, what are the restrictions or what are the rules for the program? That we're going to go over now next, okay? I just want to go over a generalized understanding of what the program is about, okay? The NADA program is about an assistance for the 3.5% down. Everybody understand that part? All right. Entonces, el programa es hecho para ayudar con los 3.5% de entrada, ¿ok? Es el programa. Nada, porque no tengo los 3.5, ¿ok? ¿Todo el mundo, ¿estamos en la misma página todo el mundo? Yes. Beautiful. Ok, entonces ahora vamos a hablar de los requisitos, ¿ok? The rules, ¿ok? All right. Entonces, el primer rule. Déjame borrar aquí primero, espera. ¿Alguna pregunta aquí en online Sí, ¿tiene pregunta? Antes que hago eso. pasemos a otra parte? ¿Todo bien? ¿No? Sí, diga. Si quieren hacer ese en 10 años al 3%, que tienen que ser dos diferentes mortgages o solo uno. Son dos diferentes pagos. Uno estaría pagando el principal de la casa, el pago normal de mortgage, los 280 y tantos, que Correcto. pusimos el ejemplo, y otro pago aparte por el down payment. Pero el down payment, digamos que, no sé, cogen los taxes, una persona que tiene varios niños y tal, que le pagan bastante, y decir, mira, ¿sabes qué? Vamos a quitarnos este pago, y lo decides pagar, ya eso no existe más. Y lo puedes pagar en cualquier momento. O, como decía Javier también, o refinanciar la casa y lo refinancias todo. So, primer y segundo mortgage a un interés más bajo, ¿Y si no quieres soltar el dinero. Y también se puede hacer lo mismo que el primer mortgage, que lo que hacemos es auto pay, el pago de mortgage, y lo sacan un pago de 1.900 y un pago de 179, por ejemplo. Okay. Así es. Okay. ¿Este programa sirve para inversionistas también? No. Acuérdate que FHA es para quién? First time home buyers only, okay? Entonces, también si tú eres una persona que tiene una casa hoy y quiere comprar otra casa, tampoco califica para FHA tampoco, right? Porque FHA es para quién? First time home buyers solamente, okay? Ahora, si tú eres una persona que vendieron su casa hoy y quiere comprar otra casa hoy, puede ser FHA también, okay? Ya, porque tú puedes comprar otra casa de nuevo, okay? Pero no puedes tener otra casa en el mismo tiempo, okay? ¿Cuál es el mínimo que puede ganar esa persona para adquirir un programa? Vamos para ir, güey, ¿ok? Esos son los requisitos, ¿ok? Sí, ya está la segunda parte. ¿Alguna otra pregunta Yeah. antes de eso? ¿Todo bien? Okay, entonces vamos para allá. So the question was real quick was, what was the question? It was the, If you could do, you have to be for first time buyer? yes, the question was, can we do with this program on an investor? No, obviously this program is only for first-time home buyers because it's an FHA program, okay? So now let's go on with the rules. So on the board there, on your screens online, you'll see where, what's the requirements, okay? The minimum credit score is 680. It's for 1 to 2 units, okay? No triplexes. You can do a duplex with this program. So imagine, you can buy a duplex, you're a first-time home buyer with no money down, okay? What a great way to start your life, right? If I was a young person, you know, and I wasn't married, or if I was married with only one kid or not with no children, I would buy a duplex first, right? Start my assets, right? So mortgage insurance premium is the same. Nothing's different. It's all the same. Let's go to the next page. So the guidelines, okay? It meets all the same guidelines as FHA. Nothing different, okay? Mortgage limits, max loan amount, same as everybody else, okay? Palmas County, same as Broward, same as Dade, todo lo mismo, okay? Las reglas de FHA son iguales con este programa, okay? Todo igual, okay? Lo que es cantidad de préstamo y todo eso es igual, okay? Nada cambia ahí. El minimum loan amount, okay? El mínimo que hacemos son 150,000. No el precio de la casa, el hipoteca. Ajá, okay? Entonces, ¿qué más? Bancarrota, lo mismo. Después de 2 años puede comprar con este programa. ¿Ok? Si ustedes no saben, pues lo dejé ahí. Mucha gente no sabe que si usted tiene bancarrota más de 2 años, ya te puede comprar con FHA. Mucha gente piensa que son 5 o 7 años. No, son 2. ¿Ok? Y hay mucha gente que va a empezar a hacer bancarrota ahora, ¿ok? Por la economía. Entonces es importante que ustedes sepan eso. ¿Ok? ¿Dónde puedes repetir eso? Sí. Con FHA, tú puedes comprar si has tenido un bancarrota después de 2 años. Ah, ok. ¿Ok? Mucha gente piensa que son 7 años o 10. No, ¿ok?
Son 2 años solamente, ¿ok? Estamos hablando de eso porque vamos a ver mucha gente con bancarrota, ¿no? Por la economía. Entonces, para que sepan, son 2 años, ¿ok? So the question was, I want to go over bankruptcy. I left it up on the screen because a lot of people think that FHA or buying a house, you got to wait 7 years to buy a house because of prior bankruptcy. You do not. With FHA, 2 years you can purchase after bankruptcy. Okay. If you have any questions online, just let the gentleman know, and I'll answer a question for you online. So next guideline is bar eligibility. No first-time home buyer requirement. Okay. So let me explain that real quick. What that means is if you have a house today, and you sell your house and you buy a new one the same day, you can qualify for this program. So imagine. So if you don't want to use your money and sell your house and keep all money in your pocket, buy another one using this program, you can. Okay. Entonces, así en español. No hay ningún requisito que tiene que ser el primer comprador en sentido que, por ejemplo, que no tenía casa antes nunca. No, tú puedes tener casa hoy, vende tu casa hoy y compra la nueva en la tarde. ¿Ok? El mismo día puedes comprar con este programa. Imagínate. Quiere decir que tú puedes vender tu casa, poner 100,000 en tu bolsillo, right? Y comprar con este programa. Okay? De hecho, estoy haciendo un cliente así mismo. So the guy that was selling in Texas, you remember? So tengo una persona que está vendiendo en Texas, va a cerrar como 1 o 2 semanas antes que cerremos aquí. So ya estamos bastante adelantados y al momento va a cerrar una semanita antes porque la casa entró en contrato antes que nosotros entráramos en contrato aquí. So va a cerrar y a la semana y tanto va a cerrar la casa nueva aquí en la Florida con ese programa. So no importa. So puedes vender la casa. El problema es que no puedes tener un FHA o una casa en el momento que te compras la casa. Cualquier cliente que te venga, califico, si no califico, tengo una casa. Si la estás vendiendo, está bajo contrato, ok, siempre y cuando cierre antes que tú cierres podemos cerrar. Puede estar, suponer, si, como en el caso de que estaba hablando Alex, que está en Texas y está aquí en la Florida, ¿eso le afecta si tiene en FHA? Porque puede tener una casa allá y comprar aquí como primer comprador. Puede. So la pregunta es la siguiente. Un buen ejemplo. Vamos a decir que ese señor no vendió su casa allá y quiere comprar otro FHA aquí. Puede, porque son más de 90 millas. Okay? Y puede calificar por el programa. Okay? So, buena pregunta. So the question here in the audience was, he gave an example in Spanish that he had a client that is not a first-time home buyer. He lives in Texas, sold his house in Texas, and is buying with this program here. Great. But we actually have another question. The question was the following. What if the gentleman did not sell his house in Texas and wanted to buy a house here, FHA? He can and would qualify for this program. Why? Because it's greater than 90 miles away. He can qualify for another FHA loan. Okay? Great question. And when the house is paid already, but the people doesn't want to sell, can I buy with this program? The house is paid already. If the house is the question is this: if I have a house that's paid off already, can I buy another house with this program? You can only and if you are upgrading. So you're in a condo right now, for example, it's free and clear, and you're buying a house. Well, yeah, we can do that. But if we have a house today, you want to buy another house? No. Okay. Living is paid already? Correct. Paid in full? Correct. Yeah, for order the bank to allow you to put less than 20%, you have to be better than the one you're living in. So you have to be an improvement. Otherwise, it's an investment. So if you got a 5-bedroom, 4-bathroom, and you said, no, I'm gonna buy this little condo, how's it pay for it? No, you're gonna rent the apartment. You're gonna leave pretty much a mansion for a little condo? No. So the bank said, no, give me 20%. You know what I mean? But if you got the other way around, yeah, no problem. No big deal. All right, so then keep going back here. So now the building on land not allowed. This is not construction. We don't do construction loans on this. Condominium, very important thing. Condos, it has to be an FHA approved condo. In Palm Beach County, we have like 3 FHA approved condos. That's it, right? So everybody knows. Condominio, okay, en español. Tiene que ser un condominio aprobado de FHA. ¿Cuánto hay aprobado aquí en Palm Beach County? Hay como 3. So that's it, okay? Si quieres saber cuáles son, vaya a Google, FHA approved condos, Palm Beach County, te van a enseñar los 3, okay? Y esos 3 son caros también. Okay, y ahí ve credit score. So now, again, I highlighted again. Minimum credit score is what? 680. Each borrower must have a minimum of 1 credit score, okay? Vamos a hablar de eso un momentico. Es una cosa buena. Vamos a decir que tengo un cliente, son 2 clientes. Uno tiene el crédito es 80 y el marido o la esposa
tiene solamente un crédito, porque no tiene mucho crédito aquí, ¿ok? Mientras que tenga un credit score y es más de 680, para usar los dos, ¿ok? Una cosa importante para todo el mundo saber, ¿ok? Pero yo me encargo de eso, no te preocupes, y Alejandro, ¿ok? Perdona, Javi, que ya tenía una pregunta. Tengo una pregunta ya. Sí, dos We preguntas. have a question here. Sí, volviendo al comentario anterior, si tienes un FHA en Texas y compras aquí un FHA, tienes que tener prueba de que te vas a mudar a vivir en esta que vas a comprar Sí, claro. y que tiene trabajo. Sí, sí. Yo me he dado cuenta que la mayoría de los casos son personas que ya normalmente ya están viviendo acá. Mismo el caso del cliente mío. Era camionero y se mudó a la Florida porque el trabajo aquí realmente estaba mejor ahora mismo, entonces dejó la casa rentada. Tenía hasta un contrato y todo en la casa de renta. Ya se prueba de que la casa no la está usando, que está viviendo acá y tiene la necesidad de comprar una casa. No hay problema. The question was, can we, if someone lives in Texas and they want to buy here FHA, we're going to ask for proof that they're moving here? Absolutely, okay? Remember, your job must be within 50 miles of your primary residence. FHA requires that your job cannot exceed 50 miles of your new residence, okay? So we're going to ask for proof. You know, what's proof? If they work for Microsoft in Texas and they're moving, we want proof that Microsoft gives a letter that they're moving here to Microsoft within 50 miles of the house they're buying. Or Microsoft gives me a letter stating that the customer works remote and can work anywhere in the country. We can accept that as well, okay? And that's more common today because after COVID, okay? So keep that in mind. So en español, la pregunta fue que si la persona muda de Texas para acá, van a pedir prueba que van a estar aquí, sí, van a pedir prueba de trabajo, como el ejemplo que di ahora en Microsoft, si el trabajo de ellos estaba en Texas, ellos tienen que tener trabajo aquí en Microsoft en una distancia de no más de 50 millas donde van a vivir o la casa va a estar, ¿ok? Sí, les tiran como una carta de transferencia. Correcto. O que ellos me dan una carta diciendo que ellos pueden trabajar de su casa. Que después COVID, eso es bien común, ¿no? ¿Ok? Seguimos. ¿Otra pregunta? Sí, ok. Niuris, una pregunta. Ok. ¿Cuál es la diferencia con los otros vendors que están en partnership y tienen dos programas de down payment system, pero lo pueden hacer con el crédito del 5%? Bueno, no puedo comentar algo que nunca he escuchado yo, pero los down payment assistance programs que tenemos hoy, todo tiene un requisito de minimum credit score de 640 para arriba. Y vamos a hablar de eso ahorita. Y si lo que tenemos hoy, gente aquí, que vamos a hablar ahorita, vamos a hablar de dos más después de este programa. Okay. Sí, no. ¿A qué te refieres cuando dices si el esposo tiene 680 y la esposa tiene un crédito? ¿Qué es un crédito? De 680 también. Es lo que se Un refiere. crédito, Si tiene una tarjetita, por ejemplo, que lo tengo ahora mismo con clientes también, que tengo un montón de ejemplos. Supongamos, ella tiene varias tarjetas, ¿no? Pero tiene un mal crédito y el esposo tiene un buen crédito. No se puede. Siempre es menor. Sí, es menor. Pero para entonces también, vamos a decir que cuando yo corro crédito, siempre corremos 3 créditos. ¿Ok? Tiene que tener 3, ¿no? Este programa no tiene que tener 3, tiene que tener que ser 1. ¿Ok? Porque muchas veces tú puedes tener crédito con TransUnion, porque tu tarjeta o tu carro estaba con TransUnion, pero no tiene crédito con Equifax, porque ese carro, compañía no reportó el carro, por ejemplo. Entonces no tiene crédito con Equifax, pero tiene crédito con TransUnion. Mientras que tiene uno, podemos usarlo. ¿Ok? Perdón, que veía rato antes de la mano. Perdón. Sí, no sé si ya van a hablar de los costos de closing. No, todavía no hemos llegado a esa parte. Sí. Estamos en los sí, claro. Estamos todavía en los requisitos que hacen falta para. Yep. Para So the question was, what's the requirement for the? Just want to make sure you understood what the credit score requirements are. We actually run 3 bureaus in this program. If we run 3 credit bureaus, and 2 are not reporting, but 1 reports, they will accept it as long as that 1 has a 680 credit score. Okay. Good question. So deed restrictions. Are there any deed restrictions? No. Explain that in Spanish real quick. What a deed restriction is. What part are we at? Sorry. Deed restrictions. So you can do it, for example, old 55 plus, you can do that. There's no restrictions. 55 plus? Deed restrictions. We can do it. Oh, yeah, we can do it. Si no, no tiene restricciones. Si no, que me quede metido. Hasta ya me metí esa parte. All right, so DPA. So DPA, down payment assistance, okay? Okay, ¿cuál es el down payment assistance? Esto dan hasta 3.5% del sales price, okay? They're going to give you up to 3.5% for down payment assistance. Proceeds may be used for down payment and or closing costs. It's a 10-year second mortgage, 2% above the note rate, okay? And no cash back to borrower, okay? Bien importante. So let's go over that real quick.
So let's just say, for example, that in this case, we're going to go over closing costs as well, but let's just say your seller gave you closing cost money, the buyer's agent gave you closing cost money, and the 3.5% down payment was financed, and there's still money left over. In this program, the customer can never give any money back in their pocket, okay? So we have to make sure they can go to money, they can go to closing with zero, but we can't give them a check to buy a house, okay? Okay. Si quieres explicar en español. So, sí se permiten regalos para pagar gastos de cierre o cubrir si quieres también una parte del down payment de la casa. Lo único que el down payment o la asistencia no pueden exceder los gastos de cierre. Un ejemplo de número, si hace falta para hacer 10,000 pesos y el buyer te regaló dinero, el seller te regaló dinero y ahora tienes 12, los dos los perdiste, no te los puedes llevar en un cheque en la casa. So, puedes cubrir todos los gastos. Te permite cubrir los gastos con un down payment assistance, pero no puedes llevarte cash a la casa. O sea, si empezaron a darte dinero a todo el mundo y ahora te hacía falta 10 y terminas con 13, los otros 3 se quedan en la mesa. So, vuelven para o el seller, o yo lo recojo. El que no se lo puede decir nada. Así mismo. No puedes exceder dinero. So. ¿Pero a dónde va ese dinero? No, digamos que el seller te vende la casa, llegaron el Realtor, por ejemplo, tú como Realtor le consigues 15,000 pesos para gasto de cierre, al final resulta que fueron 13. Por este estaba dando los 15. No, ahora solamente te puede dar 13 y los otros 2 se quedan con el dinero. O baja el precio de 2,000. Exacto. Para que no pierdas dinero. So, lo único que no puede el tipo ahora decir, no, me sobran 2,000 pesos, dame un cheque y me lo llevo a la casa, no. On the electrician, they say age-related electrician only. What does that mean? 55 plus. Okay? So if you're in a community of 55 plus, FHA will allow that. It's okay. Okay. Okay? Okay, so ahora, escrows. Always con FHA tenemos que hacer escrows, okay? Pregunta lo siguiente. Me gusta esta cosa aquí porque mucha gente no sabe. Que FHA siempre tú tienes que tener los taxes seguros incluidos en los pagos, okay? Eso es obligado. Okay? Siempre, all right? So you always have to escrow tax and insurance to FHA, okay? Escrow holdbacks and repairs are not allowed in this program, okay? Bien importante, porque ustedes saben con Absolute siempre hacemos escrow holdbacks y tenemos que hacerlo. En este programa no se puede hacer, okay? What does that mean? So real quick in English. So escrow holdback is if we go to the property and let's just say there's bars on the windows, okay? Very popular in Miami. There's security bars on the windows. So those security bars on the windows, the appraiser says it's going to cost, $500 to remove them or $1,000 to remove them. We cannot close until those bars are removed, okay? Where on a regular FHA loan with us, we will go ahead and close it, hold back the $1,000 from the client and do what's called an escrow holdback, and we can do that after closing. In this program, we cannot do any escrow holdbacks, okay? Gift funds. Cash on hand is not acceptable source of donor gift funds. Lo mismo que FHA siempre, okay? Todo dinero que usamos tiene que ser dinero que miramos, okay? No puede ser cash, okay? No cash allowed on the FHA. No restrictions there. Okay, y también en este programa sí me piden que el cliente haga una clase online, okay? Un education class que es bien fácil que lo mandamos, okay? So it does require a home buyer's education course that we'll send a link to the customer. It takes 10 minutes. Very easy to do, okay? All right. All right, before I go into Hometown Heroes. So now I want to break down again real quick the program, okay? And how much money they need with closing costs and whatnot, okay? So now, let's just say the program again, $300,000 house, okay? Una casa de 300,000, ¿verdad? ¿Cuánto es down payment? 3.5 son 10,500. Ya sabemos que el pago son como 131, ¿verdad? Ok. Ahora, son 10,500 el second mortgage, right? Pero ahora vamos a hacer una cosa al revés, perdón. Ahora, la casa costó 300,000, ¿ok? Vamos a hacer aquí al revés, una cosa al revés, espera. Ok. Los gastos de cierre hoy más o menos son como unos 5% de la compra de una casa, ¿ok? Más o menos. Supone 300,000. 5%, ¿cuánto es? 15. Ok. Son los gastos, vamos a poner en inglés, ¿ok? Costs, gastos es lo mismo, ¿verdad? Yes. Ok, so podemos poner aquí, ponle 15,000 los gastos de cierre, ¿ok? Cost, ¿ok? Entonces, ahora, ¿cuánto cuesta la casa ahora? 285. 315 cuesta la casa. 315. ¿Ok? Tengo un préstamo del 96.5%, ¿verdad? Son 300,000
96.5, ya dijimos cuánto es. Son 289, 500. ¿Ok? El first mortgage, ¿verdad? Tengo 10,500. El second mortgage. El vendedor me dio 10,000 para gasto de cierre. ¿Ok? Seller credit. El buyer agent regaló 1,000, vamos a decir, ¿ok? Alejandro regaló 1,000, right? Vamos a decir que regalamos 2,000 entre seller, buyer agent, lo que sea. Por 2,000, vamos por aquí. Vamos por aquí, credits de buyer agents, ¿ok? Agent credits, vamos por aquí. Pues puede ser agent seller, puede ser agent buyer, puede ser lender agent, ¿ok? So, ponemos 2,000 ahí, ¿ok? Entonces, si yo sumo, son 315. Falta $1,000. ¿Cuánto? Falta 1,000. ¿Seguro? No, 3,000. Sí, un poquito más que eso. Y 10,000. Y Sí, pero eso es lo que 2,000. le faltaría entonces venir con 2,000 Entonces, el cliente está comprando esta casa, ¿con cuánto? 2,000 pesos. 3,000 pesos. $3,000. So, I'm going to go in English real quick. So, give you an example. We have a $300,000 purchase price, $15,000 in closing costs. My new cost for this property is how much? $315, right? Because closing costs, you add it to your purchase price. You're paying cash. You still do the same, right? Cost plus purchase price. Okay. So your base loan amount is $2,895, right? What's my loan amount again? 100 minus 3.5 is what? 96.5. So it's $289,500. The bank is financing as a what? First mortgage. They're giving you the NADA program. The NADA second mortgage is how much? 10.5. Okay, so 3.5 they're financing. Seller is giving you a $10,000 seller credit. And then you have a $2,000 credit between all the agents, right? How much money am I buying a $300,000 house for? With how much money? $3,000, okay? So if the agents gave a $3,000 credit, okay, for example, now you have the example of Ismael's favorite pitch. Ismael always talks about is how can we buy a house with only $2,000? There you go. Okay, this is a perfect example of that. Okay, so you can buy a house with as little as $2,000. Okay, a $300,000 house if you have a credit score of 680, like this. Okay, voy a aplicar en español. Okay, este es un ejemplo de una casa de 300,000. Los gastos de cierre son ¿cuántos? 15. La compra ahora son ¿cuántos? 315. Si tú estás pagando cash, es lo mismo, 315, porque los gastos van arriba en suma del precio, ¿verdad? El préstamo del primer mortgage son ¿cuánto? 289,500, porque es 96.5 de la compra. 100 menos 3.5, ¿cuánto es? 96.5, ¿ok? El 3.5 que la programa nada le está dando, ¿cuánto es? 10,500. Es un segundo de hipoteca, ¿verdad? Te está prestando el banco. O sea, el banco te prestó 289,500 y te prestó 10,500, ¿ok? Va a bajar de lo que debes, ¿no? Después, el seller te dio un crédito de 10,000. Después, te cogiste un crédito de todos los agents. Puede ser del vendedor, del comprador y también del banco. Entre todo el mundo dieron ¿cuánto? 3,000 de crédito. Está comprando casa con $2,000. ¿Todo el mundo me entendió ahí? Ok. ¿Hay preguntas en este ejemplo? Una pregunta, este programa no tiene esto lo que llaman la ayuda de los primeros compradores que le dan un cash por tomar ese curso. No existe un programa que te dan dinero, son préstamos que te van a dar como esto aquí, por ejemplo. Okay. Entonces no hay como una ayuda que te regala dinero, no, te van a dar en varias diferentes maneras. Entonces, esto es una manera, un ejemplo que te dan para el primer comprador, el NADA program, okay. Hay otros programas, este es NADA program, que te dan los 10,500 como un segundo hipoteca. Okay. Exacto. Una cosa que tienen que tener en cuenta es que a veces la gente dice, no, te regalan el dinero, a veces, por ejemplo, como el bond. Yeah. El bond, sí, pero primero que todo, una cosa que tienes que darse cuenta es que te corta la calificación del cliente. No te van a dar un 55% DTI. Right. Olvídate de eso. Te lo van a cortar porque tú no estás poniendo absolutamente nada. Con este estás financiando más plata.
Correcto. Porque el cliente está siendo capaz de pagar el dinero. Es en este programa, pero hay otros que sí te dan. Sí, ahí voy por Ese sí, lo tenemos también, pero ese también te cuesta un poquitico la calificación. Este cliente te va a comprar una casa. En 300 pesos ponemos un ejemplo porque es un número fácil de manichar, pero si vamos a ser honestos, no hay casas por 300.000 pesos. Estamos hablando que tú necesitas un cliente que te califica para 4 y tanto. Incluso lo puedes hacer y para comprar con muy poco dinero si le consigues los closing costs. Pero entonces el convencional, yo compré en otro estado y me dieron un 3%. Es un préstamo convencional. Sí, también se puede hacer. Ahorita vamos para allá, ¿ok? Estamos hablando de este programa, ¿ok? Son otros programas, ¿ok? Hablamos después. Entonces, ¿tiene preguntas de este programa aquí? Sí. ¿Cuánto es el máximo que prestan en ese? O sea, es un máximo, ¿cuál es un mínimo de 150? ¿Es un máximo? El máximo va a ser lo mismo que FHA. Entonces, Palm Beach County son 551, ¿ok? Es el máximo que te van a prestar. Y la otra es si hay alguna cantidad que la persona tiene que ganar mensualmente. Ok, buena pregunta. Entonces, este programa no tiene ningún... No tiene ningún tope de que puedas ganar. Por ejemplo, el programa... Restricciones. ¿De cuánto puedes ganar? No hay restricciones, ninguno. ¿Cuánto puedes ganar? ¿Ok? O sea, nada más con tener el crédito de más de 680 y que sea... Sí. Y ya. Puedes ganar 200.000 al año. Eso es por parte del programa, como comparar otros programas que tienen el máximo DTI 45%. Voy a explicar eso rapidito. Entonces, aquí, de esta parte aquí, todo el mundo sabe ya. No, I think she was asking the type amount of money. El interés down payment sería diferente al otro de interés. ¿Perdón? El de segundo mortgage. Sí, el segundo mortgage, acuérdate que el segundo mortgage va a ser 2% más que el primero. Sí. Si el primero es 6, por ejemplo, el segundo va a ser 8. Si el primero es 7, va a ser 9. Perdón, 9, sí, 9. Sí. Cualquier cosa que califique para FHA. Cualquier programa, casa que califique para FHA, es todo lo mismo FHA restriction, no hay ningún restriction, ¿ok? Eso es lo bueno de este programa. Pero yo digo, yo conozco, por ejemplo, una persona que tiene el crédito muy bueno, o sea, lo tiene bien alto, pero no gana mucho. Es lo mismo. Es lo mismo de FHA. Quiere decir que tú tienes que tener DTI lo mismo que otra casa, lo mismo, todo lo mismo, ¿ok? Por ejemplo, el debt income ratio, todo el mundo sabe qué es eso, ¿no? Ok. ¿Cuánto tú ganas mensual y cuánto tú puedes pagar mensualmente, máximo tú puedes pagar, ¿no? Entonces, por ejemplo, con FHA son 57%. Tú ganas $10,000 al mes, tú puedes pagar hasta $5,700 al mes en lo que es el pago de mortgage, tarjeta de crédito, ¿verdad? De carro, todo el mundo tenemos. Con este programa no hay ningún restriction con eso. Con los bonds y los otros programas, como dice la señora aquí, son todo 45% al máximo. Quiere decir que un programa normal con FHA te puede dar una aprobación de 450, por ejemplo, pero con el programa del bond y de Home Heroes y todo lo más que hay, baja de 450, te baja a 350. Porque ellos tienen un restriction en lo que es lo que tú puedes pagar mensual. Pueden darle más dinero. Por eso es lo que queréis, en el ejemplo que le puse. Sí, te regalan el dinero por un cojo que no es nada regalado. Es un segundo mortgage lo que no hace pago. Pero te corta la precalificación de ese cliente salvajemente. Sí. Alguna vez seguramente lo has pasado que tienes un cliente de FHA y lo has querido pasar a conventional. ¿Se han dado cuenta cómo te baja la cantidad de dinero que te prestan? Es lo mismo con el bond. Le calificamos a un cliente, no, te lo califico para 500,000 pesos. Me dice, no, pero él quiere hacer el bond, no quiere poner nada, ni pagarlo, ni nada. Ok, te voy a dar 400. So, pasaste de un cliente que está amplio, que puede ponerse pique y buscar una casa, la quiero así, asado, en tal zona, a un cliente que está un poco apretado ahora. Yeah. Diciendo, no, ok, esta zona me gusta, pero por ejemplo Palm Springs, pero todo Palm Springs son 450. O quiero Lakefront Shore, aquí ni mire porque son 6, ¿me entiendes? Eso es la diferencia de esos programas. Este no te limita a la hora del dinero. Te presta lo mismo con FHA de 50 y pico %. El otro sí no pagas nada, pero no vas a poder comprar nada. Porque te corta mucho la calificación del cliente. Right. Pero igual lo tenemos. Vamos Sí, no, si lo quieren, si tú lo quieres, nosotros te lo vendemos. Pronto. Ella compró una casa hace 5 años en cash y quiere comprar otra ahorita. Entonces la pregunta era si puede comprar con el FHA. Si tiene casa hoy y comprar otra casa, no. Tiene que hacer una improvement grandísimo. Por ejemplo, un condominio, un townhouse, una casa, lo pueden hacer. O si van a terminar. Hace 5 años. No importa. No importa. Y si vive en ella tampoco. La nueva casa, no. No importa. Acuérdate que FHA tiene sus restrictions. Es para primeros compradores. O tú vas a mejorar muchísimo, ¿ok? Entonces te dejan hacer otra casa. ¿No hay penalidad para vender en cualquier momento? No. Eso es lo bueno también con esto. No hay ninguna penalidad y nada, ¿ok? Se puede
a refinanciar, se puede vender, ningún problema. ¿Ok? All right, otra pregunta, esta parte aquí. En este caso, la persona, ¿cuánto dinero tiene que tener en el banco? ¿Tiene que mostrar los 15.000? Tiene que mostrar solamente los 2.000. ¿Por qué? Buena pregunta. Este programa tampoco tiene un requisito que tiene que tener reserva, como tienes otros programas. ¿Ok? Esto solamente tiene que tener el dinero para cierre. Mientras que tiene todo el dinero para cierre, está bien. Vamos a decir que tenía un crédito del agent de 5.000, por ejemplo. Y solamente son 1.000 más que tiene que traer. Mientras tiene los 1.000 en la cuenta, puede comprar casa. ¿Ok? Buena pregunta. All right. So the question is the following. Does the client have to have a certain amount of money in the bank or reserves for this program? They do not. As long as they have the money to close, dollar for dollar, in the bank, 30 days for closing, that's all you need, okay? So if they need $3,000 to close or $2,000 to close, as long as they have $2,000 in the account, we can close, okay? No problem. Yep. Gabriel Africano está preguntando que cómo se paga el segundo loan. Se paga mensual como el primer pago, el primer mortgage. Igual. Van a recibir dos statements. Va a ser un statement con el primer mortgage y un statement con el segundo mortgage. Los dos lo pueden pagar al mismo tiempo, auto pay, o manda un cheque para este y auto pay a este. Son dos diferentes pagos. Okay, buena pregunta. Okay, ¿otro más? ¿No? ¿El programa es únicamente para los euros? ¿Perdón? No, ese vamos a empezar ahora. Vamos a empezar ahora. Ya. Otra pregunta, online. Al momento de la compra, ¿cuánto dinero tiene que mostrar el comprador? Solamente lo que falta para comprar. So, si son 2.000 para comprar, solamente 2.000. Si, por ejemplo, no tenemos ningún crédito, ninguno de los sellers, por ejemplo, y tiene que ser 12.000, por ejemplo, entonces tiene 12.000, puede comprar con 12.000. Por ejemplo, una persona que quiera comprar FHA y su consigner en FHA, ¿puede ser consigner? Sí, buena pregunta. También este programa deja tener co-signers. Ningún problema con eso, okay? So the question was, if a buyer could have a co-signer, was the program allow, like the regular FHA loans, to have non-occupant co-borrowers? Yes, we're allowed to have non-occupant co-borrowers as well. ¿Online? ¿Otra pregunta online? No. ¿No? Ok. ¿Usted, señora? ¿Y tiene que ser con green card o puede ser con residencia de trabajo, con permiso de trabajo? Ok, buena pregunta. Los mismos requisitos de FHA es el mismo con este programa, ¿ok? No me acuerdo. Él va a ser, es lo mismo, él va a ser, excepto en EAD cards, que están activos, no están expirados, y green cards, y claro que son ciudadanos, ¿ok? So the question is, will the program allow employment authorization cards? Yes, the same as all FHA loans, as long as it's an EAD card, they allow it. Except A12. A12, this program will not accept, okay? A12, the código, A12. So an A12 must be regular FHA, not this program, okay? So, but those are questions that we know, don't worry, when you guys call us, okay? So la pregunta es, si podemos usar el EAD card o permiso de trabajo, se puede hacer permiso de trabajo, ningún problema, mientras que el código no sea el A12. El A12 no califica con este programa, okay? Si me preguntas qué es lo que es A12, ni te puedo decir, para que sé que no lo aceptan. Es un tipo de código que no sé por qué. Puede ser, creo que es un código que lo van a virar para atrás, algo así. Okay? All right. Entonces, ¿no te preguntan? No more questions? Cool. Let's keep going. Ok, ahora vamos a hablar de Hometown Heroes. ¿Has escuchado eso? Sí. ¿No han escuchado Hometown Heroes? Ah, ok, good. Bien famoso, ok. Ya hemos cerrado varios Hometown Heroes. Era un programa de State de Florida que es súper bueno, te cuento, ok. Tiene muchos beneficios buenísimos. Vamos a hablar de eso ahora. Esto es otro programa de ayuda para comprar casa cuando no tienen el down payment, ok. Hablamos de NADA program, ok. Lo voy a dejar acá arriba también, para que te lo recordando. Tenemos el NADA. Ahora estamos hablando de Hometown Heroes, ok. Hometown. Ok, Hometown Heroes, ¿cómo funciona lo siguiente? Son para gente que tiene su requisito, que son... ¿cómo puedo explicar? Primera respuesta. Yeah. ¿Cómo es? First responders. First responders. Sí. Son para first responders. So the program is for first responders, qualify up to $25,000 at zero interest.
for the down payment. So let me explain that real quick, okay? It's up to $25,000 or 5% of the purchase price, okay? So if it's a $300,000 house, right? What's 5% of 300,000? 15. 15. Am I getting 25,000? No. I'm only getting how much? 15. Okay. It's a cap of 5%. Okay. It's good to point out. Question. Your question. Yeah, I was listening to the radio like 2 days ago, and I hear that the Florida governor already approved up to $35,000 for that program. Correct. They're going to increase it, but they're still going to keep it at 5%. But there's a lot of rumors coming out. No one knows anything yet. Okay. So we'll wait till it comes out. I think it's the reason why he's increasing it is because the closing costs have gone up so much, right? That's why they raised it. We're going to find out it's going to be higher than 5%. We don't know yet. Okay. Yeah, but yes, there's new funding for it, which is great. Miguel Alejandro está preguntando si hacen préstamos de SCR. Sí, claro. Eso es para inversionistas. Hacemos todo eso. Somos especialistas en eso también, ¿ok? Eso va a ser otra clase, pues sí lo hacemos. ¿Otra pregunta, esto? ¿Alguna pregunta con respecto a acá? Okay. ¿Quién califica? Entonces, vamos a ir para adelante con los Hometown Heroes. Los Hometown Heroes, este programa, vamos a decir que son, vamos a hacerlo fácil, vamos a hacer una casa de 400,000, porque es verdad que no hay casa de 300,000. Vamos a hacer un ejemplo mejor, ¿no? So una casa de 400,000. We're going to use the example of 400,000 going forward because really, like he said earlier, there's no house of 300,000 right now. So 400,000 is a good example. What's 400,000 times 5%? 20,000. So Hometown Heroes will lend you $20,000, okay? At 0 interest, okay? 0%, okay? But do I have to pay it back? Yes, it's not free, okay? You have to pay it back. So if I take this money on this program, and 2 years from now, when the rates drop, or a year from now, rates drop back to the 3s again, I got to pay off that money, okay? And if I don't have enough equity in my house to pay it off, then it's a problem, okay? Because you have to have enough money to pay it off, okay? It's a loan. You got to pay it off, okay? It's not free money, okay? En español, si una casa de $400,000, por ejemplo, este programa, okay? Y el gobierno o el county, va a ser county, state, te va a prestar el down payment, que van a ser, en ese caso son $20,000 te van a dar, porque es 5% el máximo. Esos $20,000 vienen con 0 interés mensual, que no tienes que pagar nada. Pero el momento que tú vendes o refinancias la casa, tienes que pagar ese dinero para atrás, ¿ok? Ese dinero no es regalado, ¿ok? Pero si no refinancias, sigue ahí. Mente que no renta la casa, también. Si ves que tú rentas la casa, tienes que pagarlo. De por vida. Sí. O sea, tiene 20 años en la casa, 30 años y la quiere vender, tiene que vender. Sí. Eso es correcto. Yep. Si está ahí Y los solo 30, si está los vende 30 años y paga los 30 años a los 6.5, que no creo que va a ser la persona, tiene que pagar eso. Pero igual no tiene que pagar mensualmente. No hay que pagar nada. ¿Ok? Eso es lo bueno, no hay que pagar nada. ¿Ok? Tiene muchos beneficios este programa. Es una segunda hipoteca por la que no se hace pago sobre ella, Correcto. como el nada programa. El nada sí se paga mensual, esta no. Ese préstamo se paga es al final de la decisión que usted vaya a tomar. That's correcto. Siempre y cuando la refinancies o la vendas. Correct. So the pregunta siguiente. The question was, if I gotta pay this money back if obviously if I go into the program and I use this money from the county or the state, and that $20,000 comes with 0 interest over the life of the loan, but the minute I refinance or I sell the property or if I rent it, I have to pay that $20,000. Okay, I gotta pay it back. It's not free money. Okay. Si la persona fallece, queda en herencia, el que lo hereda tiene que pagar eso. Correcto. Again, it's not free money. Okay. Nada es gratis. Nothing free in this country. Fact. All right. Entonces ahora vamos a decir que going back real quick. So, ¿tiene una question? Una pregunta con Go ahead. Hay dos preguntitas online aquí. Yep. Dice que, ¿por cuánto tiempo va a estar este programa en vivo? Buenísima pregunta. Dile que vamos a regalar una llave a la oficina a nosotros. Este programa va a existir hasta el momento que no hay dinero, ¿ok? Del Estado. Pero ya el gobernador firmó hace unos días, que la señora ahorita me preguntó, que volvió a poner más dinero en el programa. Entonces quiere decir que vamos a tener más dinero para este año, ¿ok? Hasta que se gasta. Ahora, cuando se gasta todo el dinero,
Ya no hay más, no hay más. Ok, entonces la segunda pregunta dice, ¿se puede convertir la casa actual como investment y comprar otra como FHA? Sí, pero si hace, tiene que pagar los 20,000. Okay, so ese, por ejemplo, si compra ese programa y después lo renta, va a tener que pagar esos $20,000. Okay, en el momento. Okay. Y van a saber, porque cuando tú haces eso, porque cuando hagas los taxes y ven que tú cambiaste de dirección, te van a cobrar ese dinero. Okay. So the question was, can I buy with this program and then buy my first house and then later on I want to rent it and buy something better? You can, but you have to pay the full loan off. Okay. Hay algo que no entendí. Si la persona termina los 30 años, lo pagó completo, ¿tiene que entonces empezar a pagar los 20,000 después de los 400? Sí, tiene para los 20,000. Enseguida, en el momento. No se libra de nada, de No, esos 20,000. no. Porque le ponen en la casa un lien, como un segundo hipoteca. Pero ¿y si se queda viviendo en el mismo lugar como quiera? Se lo cobran. Está ahí, puesto ahí. Y te va a pagar los 20,000, pero si igual sin interés. Sin interés. Claro, pero de aquí a 20, 30 años... Esa casa va a costar más. Realmente no pierdes dinero. Te compras comprando una casa prácticamente sin dinero. Buena manera para pensarlo. Sí, porque hoy es como en 95, $10 hoy, imagínate, ese tiempo 10 sentí como era 1,000, ¿no? Entiendo. 30 años, Yeah. 25,000 no va a hacer nada. No va a hacer nada, ¿verdad? Si Dios quiere, ¿no? All right. Entonces vamos a ir para adelante. Entonces, ¿cuáles son los requisitos de este programa? Okay? What are the requirements for this program? Because obviously this program would be great for everybody, okay? But everything that's good also has what? It's negatives, right? So let's go over it. So this program's eligible for 100 eligible occupations, okay? And they're going to extend the occupations also, I'm hearing. It's a rumor. We don't know what those are, but they're going to be extending those occupations. So for now, law enforcement officers, firefighters, educators, healthcare professionals, childcare employees, active military veterans. So it's people that have a specific license to do a job, okay? ¿Quieres explicar su español? Sí, sí, este programa califica, la verdad que la variedad es bastante grande. Califican, por ejemplo, doctores, enfermeros, que lo chequeé un día para un cliente personalmente, la fisioterapeutas, masajistas, que tengan título. Son ciertas profesiones que requieren un título. Voy a terminar todo en inglés y después el screen in Spanish, making it simple. Okay, entonces, este programa, available statewide to eligible first-time home buyers, okay? At least one borrower must work full-time in a qualifying profession. So what that means is I can be, let's just say that I was married with, Angela, and me and Angela are married, and I am a police officer, and Angela works for Home Depot. We can both buy the house together. It's okay, as long as one of the buyers is eligible, okay? Same as if me and Angela are married and we only make combined, say, $65,000 a year, which is not enough to buy a house today, right? You got to make probably closer to $80,000 to buy something today. So what happens? I go to my father, and my father is a engineer at Pratt Whitney. He can be my co-signer on this program as well. Okay? They allow co-signers as well, as long as one of the three buyers is a first responder. Okay? Competitive terms, reduce closing costs, state taxes waived. Okay, so they do waive a couple of the closing costs, which is good. Minimum credit score, ahí está. This program requires a minimum credit score of 640. Okay, so first-time home buyers, Home Heroes requires 640. NADA requires how much? 680, right? But NADA, everybody qualifies, right? Doesn't matter who you are. And this program, it matters who you are. You have to be a first responder to get this assistance. Okay. This program is good for both FHA, VA. VA would never use this. VA is no money down anyway, so I don't know why this exists there. USDA, we don't have that here locally, and then conventional as well. So you can do a conventional. The example you gave me earlier, you can be a conventional loan and still do this program too. It don't have to be FHA, okay? Single-family homes, townhouses, condos that are FHA approved, or also if you do conventional, it has to be a conventional Fannie Mae approved condo, okay? Loan amounts up to now 727. It went up, okay? Now it's 727, and FHA is up to 551. Now, there is a income restriction. You cannot make greater than $138,000, okay, with all buyers, okay? So an example I gave earlier, if me and Angela make, let's just say, $65,000 between the both of us, but my father makes $200,000 a year as an engineer at Pratt Whitney, I don't qualify anymore, okay? All incomes cannot exceed $138,000, okay? So there's a maximum.
But again, we'll worry about that. It's our job to worry about, not yours. Somebody calls you for the program, send them to me or send them to Alejandro. We're going to see if they qualify. We'll go over the details. Don't go Exactly. too deep on it. No way. Hometown Heroes down payment assistance comes in the form of a non-forgivable second mortgage. Non-forgivable means what? They have to pay it back at 0%. The loan amount is up to 5% of the first mortgage, maximum $25,000. Okay? No payments are due until you sell or you pay off the loan. Okay? Refinance the loan. Any questions on that? So that's all in English. We're going to go now para el señor Alejandro el Cubunazo aquí en español. Dale. So, okay, perfecto. No, que me la digo, la cosa. En cubano, entonces, chicos, tú sabes, porque... So, una cosa bastante importante que quisiera ponerlo por encima de todo. So, este préstamo tiene un tope de dinero que se puede ganar al año, que son $138,000. So, por ejemplo, poniendo incluso que un doctor califica, pero los doctores normalmente hacen más que eso. So, ya él tendría que ir a otra cosa. Otra bien importante es que no tiene que ser obligatoriamente, como en nada, no tiene que ser FHA. Puede ser conventional, que te da hasta más dinero. Te presta hasta más dinero. Puntaje de crédito son 640 nada más. Está bastante bien. Son bastante menos que con el nada. La única restricción es esa. Que puedes comprar multifamilies. Unas restricciones con eso, siempre y cuando califique. Y califique la casa para eso. La deuda no se perdona, como lo estamos explicando antes, si te prestan 20,000 pesos en el caso, por ejemplo, lo pusimos a 400, una vez que vendas o pagues completa la casa, tienes que pagar los 20,000 pesos. Esa deuda no es perdonable. Por las circunstancias, ese dinero lo vas a tener que pagar en algún momento dado. Pero bueno, siguiendo la lógica, si lo vendes de aquí a 15 años, la casa ha subido de precio y los 20,000 pesos no te van a doler tanto. Total, si no eran tuyos. Pueden ayudarte con todos los gastos de cierre, por supuesto. La única condición con esto, que es bien importante también para los clientes, no tienen que ser los dos si son un matrimonio. El marido puede ser el policía y la mujer puede ser, no sé, trabajar en una tienda, o ser costurera, no sé, puede hacer cualquier cosa. Uno de ellos puede serlo. Y un non-occupant co-buyer, una persona que está de cosigner, pero que no vive en la casa, no tiene necesariamente que ser. Solamente uno de los dueños tiene que ser calificado para esto, ser un policía, un bombero, maestra, muy común. Profesora de daycare también incluye, que muchos conocemos mucho, a lo mejor ella no hace tanta plata, pero el marido, a lo mejor, no sé, pone ventanas de impacto y hace 100,000 al año y hace 24. Califican, ahí tienes un cliente. Mira, no lo sabía. Pueden comprar juntos. Y lo que está diciendo Javier, tampoco se vuelven muy locos en los detalles. Cualquier cliente que tenga, nosotros contestamos el teléfono y estamos súper dispuestos a explicarle a los clientes cuando tengan dudas. No vayas mucho a los detalles. Mira, llama a Ale o llama a Javi. ¿Tú me entiendes? Porque es un programa un poquitico complejo para saber quién califica, quién no califica, las restricciones. Es complejo cuando no lo entiendes bien. Déjame nosotros que lo explicamos a los clientes y ya está. El mismo, el teléfono suyo también te deja ver los puntos. Sí, lo tratamos. En lo de las childcare, ahí, ¿cuál debe ser su estatus? ¿Perdón, qué? En lo de las childcare, ¿cuál debe ser su estatus? Las cuidan a los niños. Como las profesoras, las que le dan clasecita a los niños. Ajá, no tanto la cuidadora, sino la que le da profesora, childcare, que son como profesoras de daycare. ¿Tiene licencia? Sí, es porque es que necesita licencia para eso. Sí. Eso es el que requiere licencia. Hay uno que te contratan normal, que es para atender a los babies y eso, ella no califica, porque realmente no necesita un título. Acuérdate que si tiene una licencia, puede calificar para el programa. Esto está online, si quieren un día tener un tiempito, chequealo. ¿Cuáles son las profesiones que califican para el Hometown Heroes? Con Google. Súper larga. Ahí hay un montón de gente, Los $20,000 se puede hacer pagos, se puede hacer pagos mensuales, etcétera, o abonar. No, buena pregunta. Sí, no. Hay que pagarlo en una. Sí, porque no hay manera para ellos recibir ese dinero. No hay una para pagarlo. Es cuando tú lo vendes o tú lo referencias, ellos lo pagan al Yo county. consigo $20,000 y yo solo puedo mantener, llevar. Correcto, al county. Bueno, creo que estaba dando yo la información equivocada, pero yo he dicho que si, por ejemplo, una persona trabaja en un hospital, pero es, no sé, secretaria de un departamento, pues yo estaba equivocada diciendo eso. No. Buena pregunta, porque había gente que pues trabajaba en el school board limpiando baños. Pensaba que calificaban, no. Es ciertas profesiones que son casi todas estas son gente que trabajan casi todo para el gobierno, policías, bomberos, profesores que trabajan para el gobierno, pero tiene que tener un título. Un título.
Licencia, una licencia. Entonces, no dice comercial. Puede comprar comercial. No, es para casa. No, for example, the doctor can buy, once buy a office until 647. He can? A doctor? Yeah. A doctor makes more than $138,000 a year, so he won't be So able it's to a good qualify. program that a doctor will qualify, but they already make too much money for it. Right. So they're expecting to be putting money down. I mean, you make a lot of money. Right. So they could be someone that just get the license. I think they start like at 110. They will qualify, maybe 110, 120. They will still qualify. They just got the license. Maybe they don't have that much money. They say, well, let me go to the programa. Maybe I get it, so buy it. So, but someone that's been doing it for a minute, they're gonna make that way more than 140. Yeah. Way more. Remember, it's an income restriction, so it depends on. ¿Y si tienen deuda en la escuela? Como deuda de educación, ¿pueden calificar? Sí, claro. Eso es igual con el primer programa FHA. Si tienen ese pago de carro, todo eso vamos a tener en cuenta, todo eso. So the question was whether or not, I want to make sure I answer the question online too. The question was, is there a restriction if they owe student loans, whatever? No, not at all. As long as we include those payments into their debt ratio, we're fine. Ese dinero, entonces puede ser aplicable al down payment o a los gastos de cierre. Correcto. Entonces, voy a explicar, como dice ahorita, te voy a enseñar cómo hace con ellos, con este, ¿ok? Te voy a dar un ejemplo ahorita, para que los vean mejor. And this program is nationwide or is only here? Statewide. I understand. Only in Florida. This is a DeSantis personal thing that he did. Okay? So that's why you gotta love him for that. ¿Eh? Hay otros programas parecidos en otros estados. Sí, tenemos varios, ya vamos para ahí. Ya vamos para ahí. Espérame. Okay, you good there? Good? Yeah, I got it. Yeah, I think I got all the points. All right, entonces aquí viene ya vamos al otro. The infamous bump. I'm just kidding. Ajá. Si una pareja, los dos trabajan digamos, uno en la salud y el otro es policía, pero los dos son part-time, ¿ellos califican como full-time? No, uno tiene que ser full-time. Okay, buena pregunta. The question was, if I have two buyers and they both work part-time, let's say they're both part-time nurses, for example, that could happen, they don't qualify. One has to be full-time, okay? And what's considered full-time? 32 hours a week, okay? All right, so now I want to give an example real quick on how the program breaks down like we did not earlier, okay, before we go into the last program, okay? So let's go back real quick. So we have a purchase price of $400,000, right? Okay, what are my closing costs? Same thing, about 5%. What's the closing cost? 5%, what is it? 12%, 20. 20,000, so let's go 20,000 in closing costs, as I say. Yep. Yeah, you remember 5%, I round up your insurance, your prepaids, your closing costs, everything. Buy down, everything. Just to be safe, okay? So, how much does the house cost me? $420, right? Okay. The way it works is, I get $20,000, right? So I get, my loan amount is 96.5% of the what? 400,000, okay? So what's my loan amount gonna be? 400,000 times 96.5, 400,000 times 96.5, 386. So 386 is my loan amount, okay? Then I received help of how much? $20,000. How much do I need to buy this house? 486 minus 386. 14. I'm sorry, 420. Sorry, 420. 386. Minus 386. Minus 20,000. 60. I need $14,000. Okay. So en español. El precio de mi casa son $400,000. Tenía $20,000 en todo gasto de cierre. El seguro, prepays, todo, ¿no? Son $420. Ahora, el préstamo son 96.5%, ¿verdad? Porque todavía existe el FHA, ¿cuánto es? 3.5. Si es convencional, son 3%, un poquito menos, ¿ok? Pero vamos a un ejemplo de FHA. Son 386. Me dieron 20,000 de Hometown Heroes, ¿right? ¿Cuánto me queda para cierre? 14,000. Si el vendedor me dio 4,000 de ayuda de gasto de cierre, ¿cuánto me queda ahora? 10,000 para comprar la casa. ¿Ok?
así como funciona. Pregunta, Sí, Michael. ¿entiende? Yes. Question online? Ya. Si, por ejemplo, son 420, el préstamo son 386, me dieron 20,000 que son ayuda, ¿verdad? No regalado, dinero regalado, ayuda. Ayuda. ¿Ok? ¿Me quedan cuánto? 14,000. Pero el vendedor me dio un crédito de 10,000 para gasto de cierre. ¿Cuánto me queda? 4. El vendedor me dio solamente 4,000 de ayuda de gasto de cierre. ¿Cuánto me queda? 10,000 de cierre. Eso es lo que tenía que tener para probar la casa. Correcto. Okay. Pregunta. Yamilis Africano está preguntando que cuál es el interés en este programa. Buena pregunta. El interés del programa es mejor y lo mismo, hasta mejor que un programa FHA regular. Okay. Hoy en día está como al 5.8%, algo así. Y el interés viene del condado. Okay. Y es lo mismo con todos los bancos. Okay. No importa si va conmigo, te va con Wells Fargo o lo que sea. Es lo mismo interés con todo el mundo. Porque eso está manejado por el condado de estado de Florida. Okay. Si tiene esa persona el crédito en 640, en 5, bueno, en 6 por ejemplo, y lo tiene en 700, lo mismo, 5 Es lo mismo interés, no ya. importa. No importa. Ok, también. Buena pregunta. ¿Cuánto tiempo tienen que estar trabajando con su licencia para poder calificar para el programa? 2 semanas. Ah, ok. Buena pregunta. So the question was, how long does someone have to be working in this field of first responder to be able to take advantage of this wonderful, beautiful program? 2 weeks on the job, okay? 1 pay stub, okay? No, there's no restriction. pero tiene que tener una antigüedad de trabajo de un año. Su licencia. Yep. All right. All right, any other questions for the Hometown Hero program? Una nurse assistant que trabaja en un hospital puede calificar. Sí, claro. Sí. Si tiene su licencia. Nurses tienen su licencia, Sí, sí. tiene que tener licencia. Okay, the question was, a nurse assistant qualify? Yes, as long as she has her license, yes. Okay. All right. Otra pregunta más? Any other questions? No? All right, so let's go to the next one. So the last program is called the bond program. The bond program also is through the county, okay? The bond program is identical as the Hometown Heroes program. Same rules, okay? Except everybody qualifies, okay? It's not just first responders, okay? So, but managed by the same people, okay? So let's go over it. Okay, entonces, la programa de First Bond Program tiene muchos requisitos, okay? Lo mismo que los First Time Hometown Heroes programs que tienen requisitos, también tienen Bond Program también. Es lo mismo gente, okay? El per county, okay? Entonces, por ejemplo, en Palm Beach County, la persona no puede ganar más de ¿cuánto? De 62,300. Ahí está, ¿ok? Si es una persona, ¿ok? Si son 2 personas, ya un poquito más, ¿ok? Son como 90,000, algo así. Pero igual, como te digo a la gente siempre, eso es mi trabajo para saber, tú me mandas el cliente y yo te chequeo todo eso, ¿ok? Pero te voy a dar unos requisitos más o menos, ¿ok? Hay muchos. Pero, por ejemplo, el programa es con FHA, por ejemplo, ¿ok? Tienen sus requisitos de cuánto tú puedes ganar con 2 gente o una persona, ¿ok? También puede tener un occupant co-bar, también puede tener. Pero el problema es, tiene un máximo que tú puedes ganar. El programa, espera un momentico. Bond program. Okay, mira, so Florida Housing, flagship bond, flagship first mortgage option, which offers 30-year fixed rates. Okay, so Florida Assistance Program. Loan delivery, 60-day purchase timeline. Okay, so ellos pidan, bien importante, con el bond piden un poquito más tiempo, como 45 días para hacer el cierre. Okay, con el Hometown Heroes lo podemos hacer en 30 días. Okay, so on the bond program, very similar to the Florida Hometown Heroes, the turn times are a lot faster with them, about 30 days to close. Going bond a little longer, about 45 days, okay? The pricing on the and rates are the same thing. They determined by the county. The county has the rates. So it's the same with me or any other bank. En español, si por ejemplo, este programa es como te digo, es con el county. Es idéntico como el Florida Hometown Heroes. Que si el interés lo están manejando ellos, okay? Por ejemplo, hoy está como a 6.25, por ejemplo, algo así, como lo miré ayer. Entonces el interés va a ser 6.25 e igual con todo el mundo. Todos los bancos, todo igual, ¿ok? Ellos manejan los intereses.
Entonces, los requisitos son mínimo, lo mismo que los Florida Hometown Heroes, que son 640, ¿ok? Igual. Lo mismo, 640, ¿ok? Por eso dije con una persona que preguntó 580, no, eso no existe tampoco con ellos. So, el county tiene un mínimo 640 para calificar, tiene un máximo que te puede ganar mensualmente, y el DTI ya un poquito mejor. El DTI va a 50%, no 45% como en Hometown Heroes, ¿ok? Van hasta 50%, ¿ok? No como programa normal, que son 57%, o son 50%, ¿ok? Ahora, esa es la diferencia entre estos programas. Ahorita voy para allá, pero, por ejemplo, con este programa son 50%, la aprobación normalmente, una casa, vamos a decir que tú ganas $10,000 al mes. Tú puedes calificar por una casa de $400,000, por ejemplo. Con el bond va a ser como $350, ¿entiendes? Y con el Hometown Heroes va a ser como $325. Se lo explico bien, ¿ok? Va a ser menos, porque el DTI va a ser más, un poquito menos, ¿ok? Y con el nada, nada. Por eso que estaba comentando ahorita, que nada es un poco mejor que Bond Money o Hero. Right. A la hora de la precalificación siempre es más alta. So, ten en mente que estamos hablando, los casos están caros ahora mismo. So, malamente la gente está calificando para 4 y pico, hace falta un montón de plata. So, necesita calificar para lo más posible, para que tengan chance de poder comprar una casa. ¿Entiendes? Lo que me refiero. El de Hometown, sorry, lo que ya pasó, el de Sí. Hero, ¿puedes refinanciar después? Sí, igual. Entonces, el programa con Florida Home Heroes y lo mismo con el bond, las dos cosas, porque son del county, del estado. ¿Y el NARA también? Nada, no. Nada no es county, nada es del banco privado. O sea, no se puede refinanciar. Sí se puede. Entonces son los mismos, no los mismos, son diferentes programas. Pero el bond y el First Town Home Heroes, que siempre me confundo, ¿no? El First Time Homeowners, whatever, Heroes Program y el bond, los dos programas se puede refinanciar y pagarlo, no hay ninguna penalidad, ¿ok? En cualquier tiempo. ¿Perdón? Y el nada también, ¿ok? La diferencia es que hay que pagarlo para atrás. Igual que con el bond, igual con el Heroes Program, igual con el NADA Program. Hay que pagar para atrás ese dinero, ¿ok? No es regalado. La diferencia es que en el... Lo pagas en el momento cuando haces. En el NADA pagas el interés un poquito más alto que el regular y lo vas pagando. Y los otros tienes que o cuando vendas o cuando... Exacto. Lo mismo pasa con el bond money. Exactamente. So, no es regalado, la gente piensa que no, que le dan el dinero y es un dinero, una ayuda porque es primer comprador, no. O sea, no tienes que poner el down, te prestan el dinero durante el tiempo que tengas la casa. Y el nada tiene un interés altico. El NADA Program tiene interés un poquito más artico que un programa con esto, sí, correcto. Ahora, con el bond, bien importante, te dan hasta $10,000 por 3% de la compra, ¿ok? Entonces, $10,000, hoy en día $400,000 van a ser los $10,000, ¿no? Te dan hasta $10,000. Entonces, son $10,000, son $10,000, pero muchas veces yo le tiro al cliente a tratar de negociar con el seller por esos $10,000, si podemos, porque va a ser mejor, porque no te dan restricted, que pueden comprar, Pero no es fácil, imagínate, porque tú no puedes ganar tanto y el precio tuyo, vamos a decir, hoy en día los precios de casa son 400, 450, casi difícil conseguir los clientes para los bonds. Más o menos hoy en día yo veo los bond programs está como unos 350 a 400, no más que eso, porque ya están ganando demasiado y no entran en el programa. Tenía un cliente que de Tamara, por ejemplo, que pusimos el programa, al 5 días de cierre, ¿ok? El Underwriter County me subió los ingresos de ese cliente por $100 y me negaron en la hipoteca, y así son, Gana demasiado por $100 más. Sí, son bastante negaron. Pero en el momento lo convertí en un programa normal y todavía cerramos un tiempo. O sea, pero tuve que poner los $10,000 en su bolsillo, Y lo tenía. Lo cómico fue que lo tenía. Es que casi toda la gente que juega de eso es que no quieren poner el dinero, no que no lo tengan. Yo siempre he dicho que piensa comprar en una casa, tienes dinero, si no ni siquiera lo piensa. Ni siquiera te lo cuento. Uno intenta ayudar al cliente lo más que pueda, y no es mi trabajo. Si quieres ahorrar dinero, problema de él, no mío. Mi trabajo es buscarte y de Javier, buscarte precio. Y te ponemos lo que tú quieras. Es lo que piensa todo el mundo. Pregunta. Pero ¿cuánto es el mínimo que debe ganar? No es mínimo, de que califica. O sea, porque el mínimo es lo que califica, ¿no? ¿Otra pregunta? ¿No otra pregunta? Ok. Ya.
¿Qué es eso? Leaking. The leaking. Ah, ya. Bueno, ya terminamos igual. Anyway, ya terminamos. Ya terminamos igual. Bueno, otra pregunta final, otra pregunta. Antes que nos mojemos. En el programa nada, ¿cuánto deben de ganar mínimo? Máximo, dijeron, ¿no hay un máximo? Sí. ¿Más de qué, perdón? De ganar el... Sí, No hay ningún requisito de ingresos que puede ganar o tiene que ganar con el NARA programa. ¿En el de bono? Sí hay. Sí, los requisitos es que no puede ganar más de 63,000 una persona y son 90 y algo con 2 personas. ¿Ok? ¿Otra pregunta más? ¿No? Entonces, para terminar la clase... We don't need to go through that. A ver... Bueno, o sea, todo... Bueno, muchas gracias. Gracias, thank you, okay? Gracias. A recordarse que estamos aquí... Estoy aquí los miércoles, si me quieren ver a mí personalmente, está Alex aquí que todos los días y está Miguel aquí los martes y los jueves, ¿ok?